Bienvenidos, apreciados estudiantes de Fundamentos de Economía. Siempre para mí ha sido una gran satisfacción compartir este espacio con todos ustedes. El objetivo del día de hoy es mencionar acerca de los principios de la economía internacional. Y para tratar este tema, especialmente se estudia lo concerniente a la balanza de pagos. La balanza de pagos que la distinguimos de la balanza comercial y de la balanza cambiaria. Ya cuando nosotros hablamos de estas tres balanzas, balanza de pagos comercial y cambiaria, nos estamos involucrando el país, la estamos abriendo a la economía internacional, al sector externo. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro tema con lo que es la balanza de pagos. ¿Cómo se define la balanza de pagos de cualquier país? La balanza de pagos nosotros decimos registra las transacciones internacionales de un país frente al resto del mundo que generan ingresos o egresos. Ingresos hacia el país, del sector externo hacia el país o del país hacia el sector externo. Esa es la balanza de pagos. Registro de transacciones internacionales generadoras de ingresos y egresos de un país hacia el extranjero o del extranjero hacia un país. Bueno, la balanza de pagos difiere de la balanza comercial y de la balanza cambiaria. ¿Qué es la balanza comercial? La balanza comercial es la exportación y la importación de bienes, de mercancías. Aquí lo tenemos en nuestra transparencia, en nuestra diapositiva. Exportaciones mayores, exportaciones menores. Para nosotros en Colombia hablamos de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Dentro de las tradicionales está hidrocarburos, petróleo, ferroníquel, carbón, café, y no tradicionales todas las demás, las flores, las confecciones, el calzado, etcétera. Esta partecita se llama balanza comercial. Balanza comercial. Y esa es entonces la diferencia entre balanza de pagos. La balanza de pagos es algo muy general. La balanza comercial es esa exportación e importación de bienes. Y a medida que se registran todas esas transacciones internacionales, salen y entran divisas en moneda extranjera, porque todo se hace en divisas, en monedas duras. Por lo tanto, ese movimiento de divisas se registra en otra balanza llamada la balanza cambiaria. Ahí, para que ustedes hagan el registro de asistencia por la opción módulos, pues sencillamente es balanza de pagos. En la balanza de pagos está contenida la balanza comercial y la balanza cambiaria. Bueno, detengámonos en esta, que es la balanza de pagos. La balanza de pagos, decimos nosotros, tiene dos partes, que es la cuenta corriente, CC, y la cuenta financiera, CF. La más importante es la cuenta corriente. Y la cuenta corriente de la balanza de pagos está constituida por estas partecitas que decimos. Exportación e importación de bienes. Ya decíamos en Colombia, hablamos de exportaciones tradicionales y exportaciones no tradicionales. E importación de todos los bienes que hacemos, inclusive de la materia prima. Esto va aquí en balanza comercial. Exportación e importación de bienes. Y exportación e importación de servicios, servicios financieros y servicios no financieros. Entonces, aquí entra dentro de los servicios financieros las inversiones, por ejemplo, de los bancos colombianos en el extranjero, de vivienda en los otros países, Grupo Bolívar en los otros países. Sí, Banco de Colombia en los otros países, servicios financieros que exportamos o servicios financieros que importamos.
bancos extranjeros. Aquí el Itaú, el Banco Scotiabank, el Patria, etcétera. Por lo tanto, son entonces servicios financieros, las instituciones financieras que realizan sus operaciones en el exterior, nacionales, o las instituciones extranjeras financieras que realizan las operaciones aquí en Colombia. Servicios financieros, ahí hablamos de los bancos, de todos esos servicios que se exportan, se importan por los bancos, las compañías de seguro, las compañías de financiamiento comercial, todas las instituciones financieras. Dentro de esas cuentas de servicios hay dos partecitas que son muy importantes, que se mueven mucho, que es el servicio de la deuda externa, o sea, el pago de intereses. Eso se hace a través de las instituciones financieras internacionales. Entonces, todos los países asumimos deuda externa, crédito internacional, que se paga en términos de dólares sus intereses y ahí se hace a través de instituciones financieras internacionales. Y la remesa de utilidades. ¿Qué pasa con las empresas de propiedad extranjera en el país? Remesan utilidades a sus países de origen. O las empresas de propiedad colombiana que invierten en el extranjero. Remesan utilidades hacia el país, hacia Colombia. Servicios financieros. Bueno, y servicios no financieros. Todos los servicios no financieros que se exportan y se importan. Turismo, comercio, salud, educación, comunicaciones, vías, etcétera. Por ejemplo, aquí en servicios no financieros contabilizamos los gastos de los turistas colombianos en el extranjero, los gastos de los turistas extranjeros en Colombia. Contabilizamos, por ejemplo, los gastos de las comunicaciones de las empresas de propiedad extranjera en Colombia o de las empresas de comunicaciones colombianas en el extranjero, ¿sí? Los servicios, la educación, los servicios de los servicios educativos de las instituciones educativas fuera de Colombia, en otros países, o los servicios que nos prestan las instituciones educativas aquí en Colombia, en educación. Bueno, esa es la cuenta de servicios que se exportan o se importan. Los gastos diplomáticos de los extranjeros en Colombia o de los diplomáticos colombianos en el extranjero. Ingreso primario. ¿A qué se refiere el ingreso primario? ¿Qué pasa? Los empresarios extranjeros, las empresas de propiedad extranjera, contratan factores de producción nacionales. O también las empresas nacionales, por ejemplo las colombianas, contratan factores de producción extranjeros. Entonces, eso va dentro de esta cuenta que se llama ingresa primaria. Por ejemplo, ¿qué hacen las empresas de propiedad extranjera? Contratan mano de obra colombiana, dan salarios, contratan recursos naturales, edificios, ¿cierto? Fincas, recursos naturales colombianos. Entonces, pagan arriendos, contratan bienes de capital colombianas, las empresas de propiedad extranjera, pagan intereses. Eso va dentro del ingreso primario. O las empresas de propiedad de los colombianos. ¿Qué hacemos? Contratamos mano de obra extranjera y pues les pagamos salarios. Contratamos recursos naturales del extranjero, pagamos arriendos. Contratamos bienes de capital de los extranjeros, pagamos intereses. Entonces, eso se llama ingreso primario. Ingreso primario son los pagos recibidos por los factores de producción nacionales, ¿cierto? O los pagos recibidos por los factores de producción extranjeros contratados por los nacionales. Ese es el ingreso primario. Ingreso secundario es la famosa cuenta de remesas. ¿Qué pasa? Con este problema de la migración, esa cuenta se mueve, en la mayoría de los países se mueve mucho. Entonces, los colombianos en el extranjero mandan divisas a sus familiares o amigos aquí en Colombia. O los colombianos mandan a Europa a sus familiares y amigos euros. Entonces, eso se llama remesas.
O también ahí se contabilizan las donaciones, donaciones que hacen empresas públicas o privadas a diferentes países en caso de los terremotos, los huracanes, de las calamidades, de las guerras, de las donaciones. Por lo tanto, eso es ingreso secundario. Esta cuentica, que se llama ingreso secundario, por el concepto de remesas, se mueve mucho, mucho. En el siglo XXI se ha movido mucho. Por ejemplo, Colombia mueve por concepto de remesas que le llegan aquí a los colombianos de Europa, de Estados Unidos, de otros países, 6.400 millones de dólares en solo remesas. ¿Sí? Eso, pues desde luego, tiene su bastante, tiene su parte reflexiva, su parte crítica, porque lo ideal es que entren muchos dólares, entren muchos dineros, muchos euros, muchas libras esterlinas, muchas divisas por concepto de exportaciones de bienes y de servicios. Lo ideal no es que manden de el extranjero, ¿cierto? Son remesas, son transferencias, son movimientos de dinero sin recibir a cambio contraprestación alguna. Entonces, pues este ingreso secundario, que es por las famosas remesas de los migrantes, de los que llegan o de los que se van al extranjero, que es tan alta en casi todos los países, especialmente los países de América Latina, no es tan bueno. Ser vividor no es bueno, ¿sí? Es bueno exportar mucho petróleo, exportar mucho carbón, exportar mucho café, exportar muchas confecciones, exportar, es la columna vertebral de cualquier país es el sector exportador, ¿sí? E importar pues menos, pero recibir dinero sin recibir a cambio contraprestación alguna, eso es pues vivir casi que de la holgazanería. Eso no es bueno para ningún país. De todas maneras, pues son ingresos secundarios que se mueven mucho por concepto de tanta migración de venezolanos, guatemaltecos hacia, bueno, todos los países, ¿sí? O de colombianos, o de aquí para allá, o de allá para acá. Ese es el ingreso secundario. Paralelamente con la cuenta corriente que se contabiliza la cuenta financiera. La cuenta financiera, entonces, como su misma palabra lo dice, aquí se contabilizan ya pues transacciones en capital, ¿sí? Movimientos de capital, la parte financiera. ¿Cómo se contabiliza aquí la cuenta financiera? Primero, por la inversión extranjera directa. ¿Qué es la inversión extranjera directa? La inversión extranjera directa es cuando las empresas de propiedad extranjera se instalan en los países y montan sus fábricas, sus filiales, sus, eh, sus empresas y tienen la cualidad, la inversión extranjera directa que a donde lleguen, pues genera mucho empleo, es generadora de empleo. Desde luego, pues que estos países, para estos países como Colombia, es muy importante la inversión extranjera directa. Pues sí, controlada, regulada, pero es muy importante porque la base que nosotros tenemos para crecer y desarrollarnos, la base del ahorro, nuestro propio capital, es insuficiente. Entonces, es muy importante la inversión extranjera directa, desde luego, como les decía, controlada, regulada, pero pues es en gran parte generadora de empleo. Eso es muy importante. Y la inversión extranjera indirecta. La inversión extranjera indirecta es a través de la inversión de cartera o de derivados financieros. Inversión de cartera o de derivados financieros. Entonces, ¿qué quiere decir? Inversión extranjera indirecta es cuando las empresas de propiedad extranjera se fusionan, bien sea con instituciones públicas o privadas, ¿sí? De un país y hacen fusión de capitales, economía mixta, para pagar deudas, ¿cierto? Para comprar cartera o para invertir en las bolsas de valores. Derivados financieros es para la adquisición de títulos valores, títulos de renta fija, títulos de renta variable y esa es inversión extranjera indirecta, bien sea de los extranjeros hacia el país, por ejemplo Colombia, o de Colombia hacia
el extranjero. Por ejemplo, la economía colombiana, los empresarios, el Banco Central invierte mucho en títulos valores de Wall Street, de Estados Unidos. Esta es una inversión extranjera indirecta en forma de derivados financieros. Bueno, y la otra partecita de la cuenta financiera es los préstamos. Préstamos de corto plazo y préstamos de largo plazo. Los préstamos financieros internacionales de corto plazo se hacen a través del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, ustedes muchos lo han leído, fue una institución que se creó en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial. Todos los países quedamos con balanza de pagos deficitaria. La balanza de pagos no puede estar deficitaria, ¿sí? Porque pues es la carta de presentación del país hacia el resto del mundo. No podemos hacer importaciones, no están apalancadas, no podemos estar preparados para una situación de crisis. Entonces, son préstamos de corto plazo a través del Fondo Monetario Internacional y préstamos de largo plazo a través de instituciones del Fondo Monetario Internacional, como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia Internacional del Desarrollo y otras financieras, otras instituciones financieras que otorgan préstamos para fomentar el desarrollo y el crecimiento de los países, para hidroeléctricas, para represas, para infraestructura, para vías, para ferrocarriles, etcétera, a mediano y largo plazo. Entonces, son préstamos, cuando hablamos de préstamos, son préstamos financieros a corto plazo, préstamos a las instituciones financieras internacionales de corto plazo, Fondo Monetario Internacional y préstamos de largo plazo, instituciones del Fondo Monetario Internacional. Puede ser de que ellos nos otorgan o que nosotros les otorgamos. Por ejemplo, Bancoldex. Bancoldex facilita mucho las importaciones y las exportaciones. Entonces también otorga préstamos, no solamente a nacionales, sino a extranjeros. Bueno, y todo este movimiento nos da unos flujos de activos de reserva, unos flujos que esto va dentro de la balanza cambiaria. Es ya como un saldo de divisas, porque todo esto se hace en divisas, se hace en monedas duras. Todo esto nos da como saldo unos activos de reserva o unos saldos en monedas duras en divisas, ¿sí? Que va a la balanza cambiaria. Bueno, y ahora la igualdad que nosotros manejamos en la balanza de pagos es la partida doble. Decimos, si la cuenta corriente tiene un superávit de $1.000 millones, superávit, la cuenta financiera tendrá un déficit de $1.000 millones. ¿Eso cómo se explica? Si la cuenta corriente tiene un superávit de $1.000 millones, es porque estamos exportando más bienes de los que estamos importando. Estamos exportando más servicios de los que estamos importando. Los factores de producción nacionales por empresas extranjeras están siendo muy apetecidos. Mucha contratación hay de factores de producción nacionales. Y están llegando mucho ingreso primario y están entrando muchas remesas de los otros países, muchos dólares, muchas divisas, muchos euros. Entonces, si hay una cuenta corriente en superávit de $1.000 millones, no tenemos necesidad de invitar a las empresas de propiedad extranjera que vengan a invertir en el país, ni tampoco que hagan inyecciones de capital a través de la bolsa de valores o de la fusión de capitales, y tampoco pedir a corto plazo y a largo plazo, sino al contrario. Si hay una cuenta corriente superavitaria, estamos en capacidad de salir a invertir afuera o prestarles a los demás países del sector externo. En ese caso decimos, hay $1.000 millones en superávit que se van a ir. O sea, hay
menos $1.000.000.000 en la cuenta financiera, porque estamos en capacidad de invertirlos o de prestarle a los demás. Al contrario, si la cuenta corriente está deficitaria, si hay un déficit en cuenta corriente de $1.000.000.000, $1.000.000.000 déficit, hay una cuenta financiera en superávit de $1.000.000.000. Pues si la cuenta corriente está deficitaria, no estamos exportando, estamos importando, no estamos exportando servicios, estamos importando, ¿sí? No están contratando los factores de producción colombianos, nacionales, por extranjeros, están saliendo, las remesas están yendo. Hay una cuenta corriente deficitaria que nos toca hacer. Nos toca invitar a las empresas de propiedad extranjera a que vengan a invertir directamente o indirectamente y nos toca pedir plata prestada a corto plazo y a largo plazo. Por lo tanto, esa es la igualdad que se maneja de balanza de pagos, ¿sí? La balanza de pagos entonces dice cuenta corriente más cuenta financiera igual a cero. O sea, si hay menos 100 de, 100 de cuenta corriente, hay más 100 de cuenta financiera. Esa es la balanza de pagos de un país muy importante, porque es su carta de presentación frente a el resto del mundo. Esa es la balanza de pagos. Y esta partecita, vuelvo y les digo, de exportación e importación de bienes, es la balanza comercial. Y a medida que vamos transando internacionalmente, bienes, servicios, factores de producción, remesas de utilidades, ¿qué pasa? Eso va a la balanza cambiaria. Hay un movimiento de divisas, de activos de reserva, de monedas duras. Todas las transacciones internacionales se hacen con activos de reserva. Los activos de reserva son divisas, monedas duras, fuertes, de oro o divisas. No se aceptan de ninguna manera para hacer una operación internacional. Si nosotros viajamos al exterior, pues no permitimos, si vamos a Europa, pues tenemos que llevar euros, si vamos a Japón, tenemos que llevar yenes, si nosotros vamos a Estados Unidos, tenemos que llevar dólares. Todas las transacciones internacionales se hacen en materia de monedas duras. ¿Cuáles son las monedas duras? Nómbrenmelas. Las divisas. El dólar. El oro, el euro y el dólar. Sí, muy bien. Entonces cuando hablamos de esas monedas duras divisas, está primero el dólar, segundo el euro, tercero la libra esterlina, cuarto el yen japonés y quinto hablamos de el yuan actualmente de China. Esas son las monedas duras, las divisas. ¿Qué están representando esos activos de reserva? Los países que tienen las mejores relaciones públicas y comerciales del mundo. No hay país en el mundo en donde no tenga inversiones. Estados Unidos, Japón, Inglaterra, la Unión Europea y China. No lo hay. En todos los países tienen inversiones estos países. Y con esas monedas, con esas divisas, las monedas de esos países, realizamos todos los países las transacciones internacionales. Nada de pesos colombianos, nada de bolívares, nada de colones, nada. Monedas duras, divisas, activos de reserva se llaman, ¿sí? Y como tú decías, dentro de esos activos de reserva también está el oro. El oro ya lo llaman la divisa refugio. La divisa refugio. El oro, pues, a pesar de que ustedes saben que en el siglo XV y siglo XVI, con la aparición de los descubrimientos geográficos, los metales preciosos, ¿cierto? Y el ansia de tener oro, ¿por qué? Porque el oro, pues, fue el dinero universal en ese momento.
la forma de dinero universal, ¿sí? Recuerden que el dinero antes, inicialmente, cuando empezó la sociedad económica, era lo que sobraba. Era el trigo, o las vacas, o las lanzas, o las hachas. No, cuando se descubrió el oro, era el dinero, se emitía con base en oro. Era, los billetes hasta hace poco decían 10.000 pesos oro, 20.000 pesos oro. Eso cambió con la revolución industrial. Con la revolución industrial, que vino después de la revolución comercial, ya el oro era una partecita de la riqueza de un país. La riqueza de un país, ya con la revolución industrial, se mide a través del Producto Interno Bruto. Y no es solamente el oro, son los bienes y servicios de consumo, los bienes y servicios de capital, los bienes públicos y las exportaciones netas. Como decíamos en el escenario pasado, tanto dinero circula en un país como cuánto bienes y servicios está produciendo ese país. Y todo el dinero tiene su respaldo en los bienes producidos, en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Pero de todas maneras el oro sigue conservando las mismas características de esos siglos. Es muy brillante, ¿cierto? Muy apetecido, fácilmente transportable, fácilmente divisible y lo más importante, muy escaso, muy difícil de conseguir, demasiado difícil de conseguir, muy escaso. Por lo tanto, muy valioso, muy valioso. Entonces todos los países tienen dentro de sus activos de reserva un poquito de oro. Es un colchoncito, ¿sí? Un poquito de oro tienen todos los países dentro de sus activos de reserva. Inclusive cuando la economía está mal, cuando se aproxima una crisis, una recesión, ¿cierto? Cuando hay desconfianza, incertidumbre, ¿qué hacen los grandes empresarios del mundo? Sueltan sus dólares, compran oro. Sueltan sus euros, compran oro. Sueltan sus libras esterlinas, compran oro. Porque esas divisas tienen la particularidad de que se devalúan o se revalúan. Son muy cíclicas. El oro tiene la particularidad de que tiende a subir o a mantenerse, pero no a bajar. Entonces, siempre que se aproxima una crisis, una recesión, una situación difícil, los grandes empresarios sueltan esas monedas divisas y compran oro. Y desde luego el precio del oro se dispara y ganan. Es una opción muy importante que tienen en épocas difíciles. Por lo tanto, lo llaman la divisa refugio. ¿Sí? Tener oro es bueno. Tener oro, el oro tiende a valorizarse, pero bien guardadito porque pues en Colombia se corre mucho peligro y en muchos países, ¿sí? Es la divisa refugio. Y otra parte de los activos de reserva es el DEC, Derecho Especial de Giro. El Derecho Especial de Giro es la moneda del Fondo Monetario Internacional. Ya les decía, el Fondo Monetario Internacional fue creado en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial. Todos los países quedamos con balanza de pagos deficitaria. Entonces, no teníamos activos de reserva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no teníamos cómo enfrentar esa crisis, apalancar las importaciones, etcétera. Y se creó el Fondo Monetario Internacional con aportes de todos los países. Empezaron 30, después 40, después 50, casi hoy todos los países son miembros del Fondo Monetario Internacional. Y con esos aportes, el Fondo Monetario Internacional otorga préstamos de corto plazo para superar déficit en balanza de pagos. En los años 60, el Fondo Monetario Internacional tendió a quedarse ilíquido. Era tanta la demanda de créditos que se queda ilíquido y para ello crea su propia moneda para solventar esa iliquidez y lo llamó el derecho especial de giro. ¿Cuánto vale un DEC? Vale el promedio de esas divisas. El DEC sube o baja de acuerdo a la devaluación o la revaluación de las monedas, de acuerdo al valor externo del dinero de esas monedas, revaluación o devaluación.
El DEC, yo siempre les digo, se parece a la VR colombiana. Es la unidad de valor real, lo que era antes la OPAC, que sube o baja de acuerdo a la inflación o la deflación, al valor interno del dinero. El DEC sube o baja de acuerdo al valor externo del dinero, la devaluación o la reevaluación. Entonces, ¿qué hizo el Fondo Monetario Internacional? Dijo en los años 60, 67, 65, 67, dijo, cada país miembro del Fondo Monetario Internacional, fuera de hacer sus aportes, tiene que abrir un cupo en términos de deuda y le asignó a cada país, de acuerdo a su Producto Interno Bruto, un colchoncito, un ahorro forzoso en términos de DEC. Fuera de su aporte, usted tiene que tener esto en DEC y eso no lo pueden mover. Eso tiene que dejarlo ahí. Como cuando yo les digo, cuando el banco nos dice, usted tiene una cuenta de ahorros, no la puede dejar en ceros, tiene que dejar 20,000 pesitos por lo menos. El día que nosotros retiremos esos 20,000 pesitos, quiere decir que estamos, como dice el dicho, en la ruina, en la olla. No tenemos para el transporte ni para el almuerzo. Eso lo mismo le sucede a los países. El día que toquen ese colchoncito, están muy mal. Eso le sucedió a Colombia en los años 80, ¿sí? La década perdida. En el gobierno de Belisario Betancourt no tenía divisas, no tenía liquidez, no tenía reservas, no tenía cómo enfrentar toda la economía internacional. Entonces le tocó echar mano de esos 20,000 pesitos de esos dedos. ¿Sí? Eso quiere decir, pues cuando se utilizan los becas, la economía está muy mal, muy mal. Esa es entonces los activos de reserva, que todo esto se contabiliza en la balanza cambiaria, entrada y salida de oro o divisas. La institución que maneja siempre tanto la balanza de pago, la balanza comercial y la balanza cambiaria es la banca central de cada país. En nuestro caso, el Banco de la República. ¿Sí? El Banco de la República es el que maneja esos activos de reserva. La mayoría de nuestros activos de reserva están en dólares, más del 90% en dólares. O sea, el saldo de esa balanza cambiaria, esos movimientos de capitales de divisas, ¿sí? Están en dólares y un poquito en DEX y un poquitico en oro. En dólares, pues por supuesto, porque la dependencia de Colombia con Estados Unidos es muy fuerte. Y después es los euros, pero la mayoría son en dólares. Esta balanza cambiaria pues se maneja a través de todo ese movimiento de divisas, se maneja a través de los intermediarios del mercado cambiario, casas de cambio, instituciones financieras, bancos, bolsas de valores, todas las instituciones del mercado cambiario que están autorizados para la transacción en materia de divisas de moneda extranjera. De todas maneras, la balanza de pagos y la balanza cambiaria va paralela. En la medida que se hacen transacciones con balanza de pagos, pues hay movimiento de divisas, salida y entrada de moneda extranjera. Esto se llama entonces balanza cambiaria. Y balanza de pagos ya definimos cuenta corriente y cuenta financiera. De todas maneras, siempre hay diferencias entre, aunque van paralelas, entre balanza de pagos y balanza cambiaria. Decimos la balanza de pagos es un registro de causación. La exportación se va a hacer tal día con este término Incoterms, muy puntual, con todos los trámites que implica exportar o importar. Mientras que la balanza cambiaria es un registro de caja. La divisa, la moneda extranjera, entra y sale. Y aquí decimos, en la balanza de pagos se contabilizan transacciones entre residentes y no residentes, o sea, entre nacionales y extranjeros. Mientras que en la balanza cambiaria no importa el lugar de residencia. Por ejemplo, les decía, en la balanza cambiaria se registran los dólares que mandan los colombianos
a sus familias en Estados Unidos, ¿sí? A sus familias colombianas, a sus amigos colombianos en Estados Unidos, o los euros que envían las familias colombianas en Europa a sus familiares o amigos aquí en Colombia. Entonces son transacciones entre colombianos y colombianos de en diferente país, mientras que la balanza de pagos es entre nacionales y extranjeros. En la balanza de pagos se registra la fecha de la transacción internacional y aquí en la balanza cambiaria se registra la fecha del desembolso de divisas. La balanza de pagos es muy minuciosa, ¿sí? Entonces es esta mercancía que va para tal país, a propiedad de tal empresa, va a cambiar de dueño, o sea, se pone este término, Incoterms, y aquí en la balanza cambiaria, pues es ya el movimiento, es simplemente el desembolso del dinero. Estas, vuelvo y les reitero, esta balanza de pagos, balanza comercial y balanza cambiaria, las maneja el Banco Central de cualquier país. En nuestro caso, el Banco de la República, con estos criterios: seguridad, liquidez y rentabilidad. De esos tres criterios, ¿cuál creen ustedes que sea el más importante? Nuestro saldo en la balanza cambiaria de activos de reserva, más o menos es casi de 60.000 millones de dólares. Los que en el mundo, los que tienen más activos de reserva son China, Japón, ¿sí? Estados Unidos, muchos dólares. Y se manejan con esos criterios: seguridad, liquidez y rentabilidad. Esos activos, ese saldo de activos de reserva de divisas. De esos tres criterios, ¿cuál creen ustedes que sea el más importante? ¿La seguridad, la liquidez o la rentabilidad? Me explico. Por ejemplo, en el saldo de la balanza cambiaria en Colombia hay casi 60.000 millones de dólares que están ahí en el Banco de la República. ¿Sí? Eso no es del banco, eso es de los colombianos, eso es de todo el país. Eso se utiliza para apalancar las importaciones y para manejar las situaciones difíciles que puede tener un país. ¿Sí? El día que el Banco Central pierda su norte en el manejo de las reservas internacionales, como sucede con muchos países, ya el país cae. Lo último que le puede suceder a un país es que se quiebre la banca central. Entonces, ¿cuál es el criterio más importante entre seguridad, liquidez y rentabilidad que creen ustedes para el manejo de las reservas, del saldo de reservas internacionales? ¿Liquidez, profe? La, es muy importante la liquidez, Dionisio. Es muy importante, pero pues en la economía internacional nos dicen lo más importante es la seguridad, ¿sí? Y en última instancia está la rentabilidad. Lo más importante es que sus activos de reserva, con que cuenta el país, ese saldo que maneja el Banco Central de cada país, esté seguro, seguro, porque pues es con que ese saldo es esa fuente con la que se apalancan las importaciones, con la que si el país está pasando por un mal momento, entonces se manejan ese saldo de reservas de la balanza cambiaria y la liquidez en segundo lugar. En el momento en que se necesiten, ahí tienen que estar, no pueden estar amarradas. Y en última instancia, la rentabilidad. El Banco Central, pues desde luego que ningún banco central engaveta esos saldos de reservas internacionales que están en la balanza cambiaria. Pues eso no se mueven y se mueven en las bolsas de valores. Por ejemplo, Colombia invierte mucho en Wall Street, en títulos valores en Wall Street. Pero pues es responsabilidad del Banco Central responderle a todo el país por el manejo de esos saldos de reservas, de esos activos de reserva. Por ejemplo, los países de América Latina más emproblemados con
esa balanza cambiaria, ustedes ya saben, es Venezuela, Argentina, pues la banca central está prácticamente quebrada. Entonces, en Argentina se, se propuso eliminar la banca central y pues ya dolarizar la economía, pues eso ya realmente es una última opción, es una medida de choque, pero pues es grave que la banca central pierda el norte en el manejo de sus responsabilidades de manejo de las reservas internacionales. Bueno, y vamos a dejar entonces hasta ahora ahí. Bueno, les quería por último traer un ejemplo de la balanza de pagos, esto es del Banco de la República, la balanza de pagos eh, en 2019 y 2020. ¿Por qué el 2020 se los traigo? Porque fue la época de la pandemia y en esa pandemia sí hubo un bajonazo a nivel mundial, mundial. Se paralizaron las exportaciones, prácticamente las importaciones, la cuenta financiera, confinamiento de 8.000 millones de personas. Entonces aquí están los registros. Por ejemplo, y pues ahí está la partida doble que se maneja entre cuenta corriente y cuenta financiera. Por ejemplo, en el 2019, entre enero y marzo del 2019, hubo una cuenta corriente aquí en superávit, ¿sí? 3.694 millones de dólares. Y una cuenta financiera en déficit. O sea, si nosotros restamos 3.694 menos 3.451, nos dio un saldo a favor de 243. ¿Sí? El saldo debería ser cero, nos dice la contabilidad de la balanza de pagos. Pero siempre hay errores o omisiones porque hay algunas cuentas que se escapan de la contabilidad oficial. Y aquí en Colombia es el contrabando, el narcotráfico, la evasión de impuestos, etc. Lo cierto es que entre enero y marzo hubo una cuenta corriente muy buena, 3.694 millones de dólares. Y una cuenta financiera, entonces restamos 3.694 menos 3.451 y casi que el saldo era cero. Se compensaba y digamos que el saldo es a favor de 243 millones de dólares. De abril a junio, ya la cuenta corriente de la economía colombiana no fue tan buena como de enero a marzo. ¿Sí? Entonces, 2.945 de cuenta corriente que fue buena, ¿sí? La cuenta corriente, pero superó la cuenta financiera y ya hay un saldo negativo de 342. 2.945 menos 3.287, un saldo negativo. De julio a septiembre existe una cuenta corriente muy buena, 4.368 millones de dólares, ¿cierto? Superada con una cuenta financiera de 3.656 millones de dólares. Entonces restamos 4.368 menos 3.656 y nos da un saldo a favor de 712. Y termina el 2019 con una cuenta corriente buena, en superávit de 3.279 y la cuenta financiera de 2.845, restamos 3.279 menos 2.845, hay un saldo a favor de 434 millones de dólares. O sea, el año 2019 realmente fue bueno para la economía colombiana en materia de economía internacional. Hubo buenas exportaciones de bienes, de servicios, factores de producción nacionales contratados por empresas de propiedad extranjera, entraron remesas al país, pero miren el 2020 que fue trágico en el mundo.
Entonces, miren, de enero a marzo del 2020, ya hay una cuenta corriente, pues pobre realmente comparada con el primer trimestre del 2019, es casi la mitad, 2.505 millones de dólares, la economía prácticamente paralizada. Nosotros exportamos pues petróleo, ferroníquel, carbón, café, ¿sí? Se desplomaron esas exportaciones, ya hay una cuenta corriente muy bajita comparada con el primer trimestre del 2019 y una cuenta financiera. Entonces, aquí 2.505 menos 2.107, 398, ¿sí? A favor, pero las cifras, pues, y en el segundo trimestre del 2020, pues es todavía más trágico. Una cuenta corriente de 1.713 millones de dólares. Nada, ¿sí? Una economía internacional prácticamente bloqueada. Y una cuenta financiera de 1.860 millones de dólares. Entonces hay un saldo negativo de 147.713 menos 1.860, 147 millones de dólares. Y así sucesivamente. O sea, el año 2020 fue un año muy malo en materia de economía internacional para la economía colombiana y no solamente para la economía colombiana, sino para todo el mundo. Yo les decía en un escenario pasado, por ejemplo, que en abril del 2020 fue cuando cayó el precio del petróleo a menos $35 el barril de petróleo, que eso nunca en la historia de la sociedad económica se había dado, jamás, ¿sí? Menos $35 el barril de petróleo, que quiere decir que las empresas y los países productores de petróleo, para producir petróleo, tienen que explorar, explotar, estudiar, ¿sí? Asumir una cantidad de tiempo en términos de, no solamente en términos de costos, sino también de tiempo. Y las empresas que demandan el petróleo, pues lo hacen a través de bolsas de futuros, de mercados de futuros, compran el petróleo de el año 2025. Se llegó la pandemia y ¿qué hicieron las empresas que demandan, las grandes empresas demandantes de petróleo, de China, de Estados Unidos, de todo el mundo? No, no necesitamos. Los aviones están parados, las empresas de industria automotriz están quebradas. Sí, no hay turismo, no hay hoteles, no hay nada, no necesitamos petróleo. Y las empresas productoras de petróleo dijeron, ¿cómo así? Nosotros no vamos a quedar con este negocio, con este petróleo. Tomen su petróleo y por cada barril que nos reciba le regalamos $35. El barril de petróleo llegó a menos $35 en el 2020. Eso perjudicó terriblemente a la economía colombiana. Y pues todos los países muy afectados con esa pandemia, que ya en el último trimestre ya empieza como la recuperación. En el último trimestre del 2020 ya hay una cuenta corriente que se recupera de 3.114 y una cuenta financiera de 2.509 para un saldo a favor de 605 millones de dólares. Entonces, estos datos los maneja la banca central de cualquier país. La banca central definitivamente pues juega un papel muy importante en el manejo de la economía internacional de cualquier país. Afortunadamente, nuestra banca central, el Banco de la República, goza eh, de confianza, de credibilidad en el exterior y por una razón. La banca central en Colombia hasta ahora no ha sido politizada. La banca central se maneja con los criterios de autonomía administrativa, técnica, ¿cierto? Y financiera, o sea, no depende de ninguna manera. Eso fue la Ley 31 de 1992, con la Constitución de 1991 y la apertura. Se crea esta ley 31 de 1992 en donde dice
La banca central colombiana tiene que tener autonomía administrativa, autonomía técnica y autonomía patrimonial. No depende de ninguna manera del Estado. Afortunadamente, porque pues se, se ha manejado y se ha catalogado y se ha conservado como una institución muy, muy técnica y muy ajena a los vicios de la corrupción y la politización. Entonces, eso se creó precisamente a raíz de la Constitución de 1991. Esa es el el Banco de la República. Inclusive que antes de 1991, el Banco Central le hacía muchos préstamos al gobierno. Y eso con esta ley 31 del 92 le quedó prohibido hacerle préstamos al gobierno. El gobierno es muy mala paga. Entonces, generalmente para hacerle préstamos al gobierno, ¿qué hacía el Banco Central? ¿O qué hacen los bancos centrales? Emitir, poner a funcionar la máquina que hace billetes, ¿sí? Como hacen los países que tienen tantos problemas. Y pues la emisión de dinero nuevamente es refuerzo, tiene que obedecer a una producción de bienes y servicios, ¿sí? El banco era Banco de la República, banquero del sector privado, banquero del gobierno, banquero de los bancos, y con la ley 31 del 92 le quedó solamente Banco de Bancos. Así que llamándose Banco de la República, pero realmente es Banco Central, o sea, Banco de Bancos. Banco de Bancos le quedó prohibido prestarle al Estado. Eso lo puede hacer, pero dice la Constitución, en última instancia, le puede prestar al Estado. Y funciona como un banco de banco. Por eso se maneja una figura ahí en el sector financiero que se llama el encaje. El encaje es el depósito que tienen que hacer los bancos en la banca central. ¿Qué significa un encaje del 20%? Que de cada 100 pesos que capte un banco, 20 pesos se van para la banca central. Un encaje del 50% de cada 100 pesos que capte un banco, 50 se van para la banca central. Y así sucesivamente. Ese encaje es muy importante, porque con ese encaje la banca central le presta a los bancos con sus operaciones de redescuento. El redescuento es la tasa de interés que cobra el Banco Central al Banco Comercial. Y el Banco Comercial cobra tasa de interés a la empresa, al inversionista. Entonces es el descuento del descuento. El redescuento es la tasa de interés con que el Banco Central le presta a los bancos. Con esa reserva de encaje, el Banco Central le presta a los bancos, maneja la inflación o la deflación y pues maneja situaciones difíciles de la economía. Es muy importante el papel de la banca central en cualquier país porque pues maneja prácticamente gran parte de la economía internacional. Bueno, me agradó mucho haber compartido con ustedes este espacio. Carlos, Dubán, Jorge, Elgin, John, Carolina, Fabián, Norma, Ana Milena, los felicito por su compromiso, su dedicación. Les deseo muchos éxitos en su proyecto educativo, pues que sigan adelante. Definitivamente yo pienso que la educación sí es la que hace la gran diferencia y pues esto es para futuro de ustedes como profesionales, como personas, de sus familias, de sus empresas y en general en sus entornos. Me alegró mucho. Entonces está pendiente la última entrega, la entrega final, que el plazo es hasta mañana y al final de la semana pues ya deben tener las notas de esa entrega final. No se les olvide que la entrega final va con el instructivo final que se colocó en las opciones anuncio y foro general sobre el desempleo y paralelamente tienen que entregar
el mapa mental sobre el temario. Hay que seguir paso a paso ahí ese instructivo. Ah, bueno, para la entrega final ya la tienen que entregar mañana. Ya no hay gran plazo. Bueno, me alegró compartir con ustedes este espacio y que sigan adelante. Feliz descanso. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, muchas gracias. Igualmente, Hasta profe, luego. Hasta feliz luego. noche. Gracias, profe. Feliz descanso.